Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra del Santo Evangelio se borren nuestros pecados. Yo le voy a pedir al Señor que me sane del conflicto interno que tengo con el ambón. Siempre se me dificulta predicar desde allá. Bueno, en este día estamos celebrando una fiesta muy bella, muy significativa, que es tan importante como todas las demás festividades, especialmente la que aún estamos celebrando de la Navidad, también lo de la Pasión de Jesús en Semana Santa, el Pentecostés. Si ustedes se detallan los signos, cada fiesta principal en nuestra fe tiene un sentido familiar. La Navidad se llega a su plenitud, el sentido de la familia, donde José y María acogen en su seno al niño Dios. Es decir, el amor de ellos unido al amor de Dios da un fruto. Y ese fruto se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Que fue necesaria la humanidad de María para que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, pudiera encarnarse. Y hoy ustedes y yo decimos: somos lavados por la sangre de Cristo, somos alimentados y protegidos por la carne sacrificada del Cordero, somos lavados por el agua que brotó de su costado. Si nos damos cuenta, el trabajo de la redención es todo un esfuerzo y una misión en conjunto de la divinidad y de la humanidad, dada por María, cedida por el sí de María. También, si vamos más adelante, la experiencia de la pasión de Jesús es una experiencia también familiar, porque ¿para qué se entrega Jesús? Para reunir a los hijos de Dios dispersos por el mundo, y para reconstruir la familia que se ha dividido en el momento del pecado original, y esa división se va multiplicando y acrecentando con cada pecado y con cada hijo que se aparta de la presencia de Dios. Y hoy, después de celebrar este gran misterio de la Semana Santa, estamos celebrando la Sagrada Familia de Nazaret. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios da de lo que tiene. Y nosotros no creemos en un Dios que es una persona, que es un solo ser, sino que creemos en un Dios que es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos siempre: tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Qué nos está diciendo ese misterio? Dios no es solo ni aislado, no es solitario.
Dios en su esencia es familia. Por eso Jesús, a pesar de ser coeterno con el Padre, a pesar de ser también Dios como el Padre, de tener todas las gracias, los poderes y las capacidades del Padre, por el amor, Jesús siempre ve al Padre como superior a Él. Por el amor, porque cuando se ama, uno no se preocupa tanto por quién es mayor y quién es menor, quién tiene o no tiene autoridad, porque la autoridad siempre es un instrumento para el servicio de los demás. Qué alegría poder ser papá o ser mamá cuando esa misión de ser papá o mamá da la misión de poder proteger, acompañar por el amor a sus hijos. Pero qué tristeza cuando la autoridad se queda sin amor. Qué tristeza cuando la autoridad deja el amor de lado para convertirse simplemente en una tensión de roles, en una lucha de poder, en una imposición para ver quién tiene la razón. Y lamentablemente, cuando ese aguijón o ese virus del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia o de tratar de afirmarnos de una forma negativa se hace presente en nuestras familias, la familia se condena a sí misma a la división y a la destrucción. La autoridad que Dios nos regala siempre ha sido en pos de Dios Padre. ¿En qué ha usado su poder? ¿En qué ha usado su grandeza? Eternamente lo compartió con el Hijo y con el Espíritu Santo. No se la quedó. Él, a pesar de ser el principio de toda vida, mire cómo no se conservó absolutamente nada a excepción de la paternidad. Todo lo que es del Padre es del Hijo y es del Espíritu Santo. Y si nosotros nos detenemos en el Evangelio de Jesús, todo lo que Él hizo en esta tierra, siempre lo dijo: yo hago lo que veo hacer al Padre. El Padre y yo somos uno, pero el Hijo en todo buscaba la gloria del Padre, como el Padre en todo busca glorificar a su Hijo. ¿Para qué y por qué Dios quiso que Jesús se encarnara? ¿Simplemente para que muriera crucificado? ¿Para que tuviera que padecer todo ese sufrimiento? No. Así como el Padre era glorificado, alabado y adorado desde el principio de la creación y después de forma especial por Abraham y todo el pueblo de Israel que se fue formando, Dios Padre en su infinito amor no quería que su Hijo quedara desapercibido. Dios Padre quería también que su Hijo fuera reconocido, amado y adorado. Y el Padre y el Hijo después se unen en un mismo amor para hacer lo mismo hacia el Espíritu Santo. Y es tanto el amor y el respeto del Padre y del Hijo hacia el Espíritu Santo que el Hijo es capaz de decir: todo pecado contra el Padre, contra el Hijo será perdonado, pero no contra el Espíritu Santo. Para que se entienda la sacralidad de que, a pesar de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, no es menos importante, no es menos amado, no es menos sagrado y divino que el Padre y que el Hijo. Por eso es que en Dios no hay divisiones. Por eso es que, a pesar de ser tres personas diferentes, ellos forman un solo Dios, es decir, una sola familia. Lamentablemente, generalmente eso no pasa en nuestras familias, porque en vez de haber una donación generosa hacia aquella persona con la cual yo elegí pasar el resto de mi vida, y hacia aquellos hijos que después se convierten en la encarnación del amor de Dios y del amor de pareja, muchas veces nos perdemos en sueños egoístas, en propósitos egoístas, y empieza cada uno a pensar en sí mismo. O a veces sucede que hay uno que quiere pensar en la familia y el otro no. Entonces también pasa que se desequilibra, porque nosotros por nosotros mismos no somos capaces de perseverar en el amor cuando otros no nos aman. Desde Dios, eso se contempla hasta de una experiencia de fe y de gracia. Pero si hablamos del amor humano, el amor humano se conserva y se acrecienta de la misma manera en que se creó. Y ustedes lo saben mejor que yo. Nuestra experiencia de amor humano nace y crece con los detalles. Puede haber un gusto primero, puede haber una atracción primera. A nosotros nos puede parecer agradable y atractivo una persona a primera vista. El amor a primera vista no sucede sino entre Dios y el hombre, o entre una mamá y su hijo, o entre un papá y su hijo. Eso sí es amor a primera vista. Pero el resto, el amor de pareja, no es amor a primera vista, y como todo amor humano necesita
tiempo y paciencia, detalles que lo van fortaleciendo, lo van haciendo crecer, hasta que llega un momento que el amor alcanza la madurez suficiente para unirse en matrimonio. Lamentablemente, en este tiempo, duele decirlo, pero primero se unen y después miran a ver si se enamoran. ¿Y cómo quieren que funcione así? ¿Cómo quieren que la vida de pareja permanezca así? Si muchas veces la pareja se ve en medio de una realidad y de una función y unas responsabilidades para el cual el amor no maduró lo suficiente. Entonces, claro, ahí vemos personas que no están dispuestos a luchar por conservar la familia. Ante la primera dificultad, de una se busca el abogado para ver cómo se firme el divorcio, porque el amor no creció, porque la unión estuvo primero que el crecimiento en el amor y que el esfuerzo por tratar de conquistar a alguien. Como dice esa frase popular, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y si el hecho de construir una unidad de pareja a nosotros no nos costó el esfuerzo de enamorar, de seducir, de entregarnos, de esforzarnos por sacar lo mejor de nosotros, pues de igual manera no nos va a costar nada, ni nos va a importar tener que luchar o no por eso. Y ante las primeras dificultades, ante el primer problema que tengamos que enfrentar, simplemente lo vamos a hacer fiesta. Lo vamos a hacer fiesta. Dios tiene un propósito y un porqué y un para qué en todo, pero nosotros no siempre le creemos a Dios. Le creemos en algunas cosas, pero en otras no. Porque Dios, ¿qué me dice? Haz un camino de conocimiento y de crecimiento y de madurez en el amor, y ese amor te va a llevar a la unión de pareja, y esa pareja va a fructificar dando hijos como racimos de olivo, no uno o dos. Un racimo nunca tiene una o dos uvas, un racimo es abundante. Pero como decíamos ayer en la homilía, citando a Monseñor Francisco Soria, mi obispo en Dominicana, generalmente se encuentra la generosidad de Dios con la tacañez humana, con la falta de generosidad humana. Dios, que es un Dios de vida, que es generoso, encuentra parejas que no confían en Dios, no creen en Dios, cree que Dios lo va a embarcar en una misión para la cual Él no está dispuesto a acompañar y a caminar y a ser providente. Y como mis fuerzas, mi economía y mis capacidades no me dan para tener más de uno o dos hijos, entonces yo no le creo a Dios y le digo a Dios que no. Nosotros tenemos que escuchar nuestras decisiones y nuestras acciones, porque nuestra fe ni tan siquiera sale a través de lo que profesamos con los labios. Nuestra fe se manifiesta a través de las decisiones que tomamos. Y si mis decisiones no son coherentes con lo que mis labios profesan, en el fondo realmente yo no creo y no le creo a Dios. Yo no creo y no le creo a Dios. Repito, Dios tiene una razón para todo, un porqué y un para qué. Pero muchas veces no escuchamos sus consejos y al no hacer lo que Él nos dice, nos metemos en problemas. Y cuando estamos en problemas, adivinen a quién culpamos. Dios, ¿por qué hizo? Dios, ¿por qué permitió? Dios, ¿por qué no nos ayuda? Dios, ¿por qué no nos da lo que queremos? Yo no escucho a Dios, pero Dios sí tiene que escucharme. Hay un conflicto de intereses. Porque nosotros no le damos a Dios lo que Él quiere para nuestro bien y nosotros queremos que Dios nos dé el bien que necesitamos. Hay un conflicto de intereses. Porque nos queremos ganar el premio sin hacer el esfuerzo del sacrificio y de competir lo suficientemente digno. Entonces, volvamos a las raíces. Yo quiero una familia sólida, hagamos un proceso de enamoramiento sólido. Sí, pueden pasar cosas, porque a veces los seres humanos somos expertos en el teatro. Somos expertos en convertirnos en la persona que creemos que el otro o la otra quieren ver o esperan de mí. Y a veces nos llevamos sorpresas, pero que la sorpresa no sea por el afán y la prisa, sino porque realmente pasó. La mayoría de las sorpresas de hoy no son porque pasan. Y ya, no es porque la persona simplemente se camufló para mostrarme una realidad diferente, sino porque fue tanta mi prisa, viví experiencias fuera de tiempo y del momento, que me metí en la camisa de 11 varas sin darme cuenta realmente qué vestido estaba usando, sin darme el tiempo para conocer la persona. O sea, ojo, entre pasión y pasión es difícilmente conocer el corazón. Entre pasión y pasión es difícil conocer el corazón. Usted se detiene demasiado en lo exterior de la otra persona,
y usted empieza a valorar y a medir a esa persona por esa exterioridad. Y cuando usted toma la decisión de empezar un camino de mayor compromiso, ¿qué pasa? Ya están comprometidos. Con el tiempo, la pasión también llega un momento en que se calma como las estaciones del año, y cuando la estación del año se calma y llega el invierno, las hojas desaparecen y empezamos a ver realmente lo que hay en el corazón del tallo. Y empezamos a sufrir y empezamos a padecer. ¿Y fue porque Dios no quiso ayudarme? Porque aún encontramos personas que dicen, pero es que yo oré, Padre. Sí, pero es que la oración hay que acompañarla también con un camino de obediencia. Porque si yo oro a Dios para que me dé la persona adecuada, pero no sigo sus directrices para tomarme el tiempo y discernir, ¿de qué me sirve que haya orado? Al fin y al cabo no le di el tiempo a Dios que yo necesitaba para que Dios me mostrara realmente quién era esa persona y si mis capacidades personales eran realmente compatibles. Porque hay muchas personas que pueden ser buenas, pero no para mí. Porque quizás nuestro carácter, nuestras formas de ser no se encuentran. No quiere decir que la otra persona sea mala o que yo sea malo. Simplemente hay personas que son incompatibles. Entonces, hay que tomar el tiempo para entender no solamente lo bueno o lo malo que puede ser la otra persona, sino cómo soy yo en mi relación con él o con ella. Y póngale la firma. Si usted no es capaz de ser usted mismo, usted misma con una persona, esa no es la persona para usted. Si usted no es capaz de ser sincero, sincera, con sus pensamientos, con sus sentimientos, y la otra persona no es capaz de ser respetuoso con esos pensamientos, esos sentimientos, esa no es la persona para usted. En el día de mañana toma una decisión equivocada, el día de mañana van a tener hijos, Dios mediante. ¿Qué pasa? Los hijos, ¿qué van a ver? Una pareja en conflicto, una pareja que no se entiende, o uno que es demasiado sumiso, el otro es demasiado predominante. Siempre pasa eso, pero a veces hay extremos. Y cuando los hijos ven eso, tenemos hijos que nacen desequilibrados a nivel afectivo, desequilibrados a nivel psicológico, desequilibrados como personas. ¿Por qué? Porque no vieron un equilibrio en la figura de los padres que se convierten en la escuela primera para ellos aprender a amar a una mujer y respetarla, y para ellos saber obedecer una autoridad y seguirla. Pero a veces realmente el padre no es tanto signo de autoridad como de dictaduría. Y recuerde lo que decía la palabra, por favor, no exasperen a sus hijos. Cuando empezamos a corregir a los hijos y en esa corrección los hijos no sienten el amor y la preocupación por ellos, ellos se van a desesperar. Y de la desesperación van a caer en la rebeldía. Hoy por hoy van a hacer las cosas porque les toca, y cuando lleguen a los 12 años como el niño de Jesús, se quedan en Jerusalén y no vuelven a Jerusalén y no se someten a sus padres. Porque una cosa es la autoridad que se gana por el amor y el respeto que los papás se ganan porque siempre se preocuparon y mostraron que cuando corregían, cuando acariciaban o cuando castigaban, siempre buscaron el bienestar de sus hijos. En el día de mañana van a tener unos hijos obedientes y capaces de escuchar. Así, no importa que como todo hijo pasen por un momento de rebeldía, pero ellos se darán cuenta en un momento determinado de que sus papás no han hecho otra cosa que buscar siempre el bien para ellos. Cosa que no va a suceder cuando usted puede corregir con buena intención, pero en la corrección que usted da, los hijos no son capaces de reconocer que realmente es por su bien. Usted quizá no se tome el tiempo de esforzarse para que ellos puedan llegar a la conclusión de que realmente cuando me dan un permiso me lo quitan, cuando me premian o me castigan, es realmente porque me están ayudando a crecer y a ser mejor persona. ¿Qué pasa? Ojo, también decía ayer y lo repito hoy, los hijos son muy maliciosos. Todos hemos sido así. La mayoría, bueno, para no generalizar, ¿no? Cuando la pareja está dividida, eso se convierte en una desventaja que los hijos vemos como una ventaja. Porque cuando mis papás no se ponen de acuerdo y yo quiero algo, si uno de ellos me dice que no y entre ellos están divididos, yo voy a ir donde el otro. Y cuidado, porque si los papás no son prudentes, por estar peleando y ganarse el afecto o el cariño de los hijos,
se empiezan a contradecir y se olvidan del bienestar de los hijos. Algo en lo que ustedes como pareja deben esforzarse siempre es en tratar de tener un criterio unánime en el momento de educar a sus hijos. Cuando no estén de acuerdo, dialóguenlo entre ustedes. Si uno de los dos ya dio una orden o unas directrices, el otro no se sienta autorizado para desautorizar su pareja delante de los hijos sin antes dialogar. Porque repito, así como usted desautoriza a su esposo o a su esposa, en el día de mañana su hijo lo desautorizará a usted. Lo decía la palabra y no solamente es con Dios. Decía la palabra, los hijos, ustedes no escuchan a sus padres y esperan a que Dios los escuche. Si entre ustedes mismos no se respetan, si entre ustedes mismos no dialogan, repito, esa va a ser una ventaja que los hijos van a utilizar para lastimarse a ellos mismos. Ojo, que esa lucha de poder no termine destruyendo sus familias, que esa lucha de poder no les haga enceguecerse y perder de vista que la familia es un tesoro, es un regalo, tal cual es, cada uno con su carácter, con sus defectos, con sus virtudes, con sus heridas, con sus carismas, así, son un don. La pregunta es, ¿para qué Dios te permitió a ti y a mí nacer en la familia en la que nacimos? Primero esa pregunta, no la segunda, primero es esa. ¿Para qué me permitió nacer en la familia en la que yo nací? Del hombre que me engendró, de la mujer que me engendró. Esa es la primera pregunta que nosotros jamás debemos de obviar, porque a veces fueron quizás tan irresponsables esos primeros padres que queremos echarlos al pasado. Queremos hacer de cuenta como si no tuvieran absolutamente nada que ver con nosotros. Y lamentablemente, yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero querrámoslo o no, cuando se habla de nuestras raíces primeras, de nuestras raíces emocionales y de lo que bueno o malo que pudimos o no heredar y que a veces vamos cargando como una cruz pesada, viene de ellos. La pregunta no es cómo fueron ellos. La pregunta no es si ellos cumplieron o no cumplieron su misión. La pregunta es cuál es mi misión con ellos. Sí, porque mi papá puede ser mal papá. Gracias a Dios no lo es. Tengo que decirlo porque hay cámaras. Mi mamá puede haber sido mala mamá. Gracias a Dios no lo fue. Pero así lo hubiesen sido. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hay momentos donde las familias tienen la misión de proteger y salvar los hijos. Hay momentos donde Dios da un hijo a una familia para que ese hijo pueda convertirse en un camino de salvación para esa familia. Pero a veces nos sentimos tan víctimas y nos compadecemos tanto de nosotros mismos que se nos olvida que Dios tiene un propósito para todo. Y a veces queremos olvidar y creemos que olvidar a aquellos padres que no cumplieron bien su misión nos hace bien. La negación jamás hace bien. Mientras nosotros nos esforzamos por negar nuestra realidad, por esconderla, los efectos se seguirán viendo. ¿De qué me sirve a mí no recordar que me dieron una puñalada, perdónenme el ejemplo tan feo, si igual voy a seguir teniendo la herida? Sin embargo, el hecho de poder recordar la herida también me recuerda que necesito hacer un camino de sanación, que necesito hacer un camino de asumir mi historia, de asumir mi realidad. Si yo reconozco y acepto, es posible la sanación. Si yo no reconozco, no acepto y entro en una experiencia de negación, Jesús, cada vez que yo le diga, Señor, sáname, Él me va a repetir como le dijo al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Que me sane. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me sane. ¿Pero de qué? Ah, no, es que yo no quiero recordar. Bueno, primer paso para sanar, a veces es recordar. A veces es recordar. Y si yo no hago ese proceso de interiorizar mi propia experiencia como hijo, como hija, ¿cómo yo pretendo comprender también mi propia realidad y mis actitudes como persona? ¿Y cómo pretendo yo cumplir bien mi misión como papá? Si al fin y al cabo puede que mi paternidad o maternidad se convierta en un esfuerzo contra mi historia.
Eso es diferente a educar. El esfuerzo contra mi historia es diferente a la educación, porque tratando de proteger de un trauma o de una herida, yo puedo causar en mis hijos la herida contraria, pero igual es una herida. Los que sintieron que no tuvieron papá pueden tener riesgo de ser sobreprotectores. La sobreprotección es igual de peligrosa que el abandono. No es mejor, es igual de peligrosa, es igual de dañina. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestras historias y no pretender educar a nuestros hijos a la sombra de nuestro pasado, sino convertir en experiencia, eso sí, convertir en conocimiento para nuestra vida y aprender a utilizarlos. Pero nunca, nunca que nuestros hijos vivan en la sombra de unos riesgos que quizás no son los de ellos. Quizás los riesgos que tú viviste fueron diferentes a los que tus hijos están viviendo. Entonces no es justo que ellos tengan que vivir bajo la sombra del mismo miedo y del mismo temor que ustedes vivieron en los momentos de su infancia o de su adolescencia, o aún en su experiencia de relación como parejas, en sus noviazgos. Hay que educar, hay que advertir, hay que formar. Pero recuerden cómo Dios nos forma. A veces estira un poquito el lazo y a veces lo vuelve a recoger un poco. Sus hijos no son el reflejo de ustedes, están orientados a nutrirse con la experiencia de ustedes. Pero Jesús se lo dijo claro. Es que ustedes no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre. Yo se lo digo a ustedes de otra manera. Es que ustedes no saben que esos hijos no son suyos, que son prestados y que sus hijos los recibieron en un momento y llegará un momento en que se irán. Y usted tendrá que seguir su vida, o su vida personal, en su experiencia como soltero, soltera, o en su vida de relación de pareja. Y todo lo que usted no trató o no quiso asumir y se escondió detrás del rol de ser mamá o de ser papá, llegará un momento en que lo tendrá que asumir. Y tristemente a veces uno ve la experiencia de papás que estuvieron unidos mucho tiempo hasta que los hijos se fueron y ya no fueron capaces de comprenderse, no se reconocían más. Ya no sabían quién era la persona con la que estaban casados y a veces toman decisiones simplemente de separarse porque se dieron cuenta que llegaron a ser extraños. Pero yo siempre recomiendo, la única manera de proteger la familia es también protegiendo la pareja. Por eso la experiencia del aborto y la defensa de la vida no es diferente de la educación sexual y de la educación afectiva del ser humano. Cuando no hay una educación afectiva sana, todo lo demás, el aborto, las destrucciones, las infidelidades, las divisiones en la familia van a florecer. Nosotros seguimos teniendo una debilidad y es que en este tiempo nuestra sociedad peca por querer el fruto sin sembrar la semilla. Sembramos egoísmo, sembramos autosuficiencia, sembramos una experiencia de autosatisfacción y se nos olvida que esa semilla no da como fruto una familia y no da como fruto hijos maduros y sanos para la sociedad. Queremos personas responsables, personas buenas y sanas, pero no protegemos la familia y no educamos al ser humano para saber orientar y crecer sanamente en una afectividad madura. Esa es la fuente. Todos los demás problemas de carácter, de depresión, de autoestima, todo eso tiene como fuente la autoestima, el afecto, la capacidad de amar o de odiar, la capacidad de alegrarme o de entristecerme. Esa es nuestra afectividad. Entonces la familia tiene que ser la primera en aprender a educar a sus hijos, en aprender a reconocer, usar y crecer en la afectividad. De ahí nacerá nuestra relación con Dios, nuestra relación familiar y nuestra relación también con el ambiente y la sociedad. Entonces vamos a pedirle al Señor y a la Virgen María porque hay muchas cosas que decir de la familia, pero ya el reloj está corriendo demasiado rápido. Me va a tocar comprar un reloj que dé la vuelta más lento, especialmente cuando yo vaya a celebrar. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude a amar. No que cambie nuestra familia, no, primero hay que pedirle que me ayude a amar mi familia como es. Si yo no aprendo a amar mi familia, difícilmente yo podré ayudar a que mi familia mejore. Primero, que nos ayude a amar nuestras familias. Con el amor aprendamos a ser más mansos y humildes, sencillos, en medio de nuestras familias. Y una vez que amamos, y una vez que aprendemos a ser un poquito más humildes,
y empezamos a buscar el bien de los demás, ahora sí, obedezcamos la segunda parte de la lectura, que decía, corríjanse mutuamente, edúquense, exhórtense, pero eso no puede venir antes que el amor, ni que la humildad y el respeto. Pues cuando yo trato de educar y de corregir sin amor, sin respeto y sin humildad, yo termino generando un mal mayor al que quiero corregir. Que el divino niño Jesús, la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a amar, a proteger, a defender y a promover las familias. Amén.